Juan Alfonso Mejía, él es director adjunto de Mexicanos Primero y con él platicamos más detalles. Muchas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás, mi querido Héctor? Es un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Muy buenas noches. Igualmente, Juan. Bueno, varias cosas, porque me quedo con esto último que escuchábamos y veíamos de parte del secretario de Educación Pública, que en los siguientes 10 años, en la siguiente década, México con este tipo de evaluaciones estaría en los mismos estándares si es que no tenemos ya los resultados de estas reformas educativas. ¿Ustedes coinciden? Mira, un comentario y respondo específicamente también a tu pregunta. Perfecto. Nosotros creemos que esta evaluación es línea de base, punto de partida para que en la próxima evaluación de PISA sí podamos ya empezar a evaluar qué sucedió a partir del proyecto de transformación educativa o la modificación al artículo 3º constitucional, para ser claro, la reforma. ¿Por qué? Porque, y viene mi comentario, hay que tener claro que los jóvenes que hoy fueron evaluados en la primavera del 2015 son jóvenes que nacieron en el año 2000. Eso quiere decir que entraron a primaria en el 2006, que en el 2012, en el mejor de los casos, sí estaban entrando a secundaria, y entonces en el 2015 presentaron el examen. Son formados de acuerdo al pasado modelo, de acuerdo al acuerdo 592, y entonces son fruto de las administraciones pasadas, y que efectivamente hay una realidad. Los resultados creo que son evidentes. Es necesario y urgente una transformación con mayor profundidad en el sistema educativo, pero no les tocó vivir el proceso de transformación de maestros que empezaron a ser evaluados, de un modelo educativo que fuera transformado, de tutorías y de toda esta serie de acciones que plantea la modificación al artículo 3º constitucional. Sin embargo, los próximos alumnos sí tendrán por lo menos 4 años de haber vivido los cambios y las diferencias que serán producto del proyecto de transformación educativa. Correcto. Ahora, sobre las materias en donde seguimos reprobados o con bajas calificaciones después de esta evaluación, Juan, ¿cuáles son? Mira, aquí hay una realidad. Estamos reprobados, o bueno, y yo diría, no solamente para Mexicanos Primero, así lo vemos, no solamente los alumnos, sino pues todos. Sí. Esto tiene una implicación para todos. Correcto. Y en ciencias estamos hablando que 48% no alcanzó, está reprobado, y 35% obtuvo el mínimo deseado. Estás hablando de 81% que se encuentra en los niveles más bajos para el tema de ciencias. Ahora, Héctor, algunos dicen es que es injusto que compares a México con Noruega, con España, con los miembros de la OCDE, porque habría que decir que México ha sido muy consistente desde el 2000 en ocupar el último lugar de los miembros de la OCDE. Sin embargo, existen otro tipo de países donde se encuentra un nivel socioeconómico bastante similar y que tuvieron resultados muy halagadores, como pudiera ser específicamente el caso de Vietnam, que está por debajo de México en nivel socioeconómico, o pudieras hablar de Portugal, o pudieras hablar también de Irlanda. Entonces, no es necesariamente un tema socioeconómico el que está determinando en la gran mayoría de los países, pero sí ha sido el caso en México, y creo que eso es la principal llamada de atención, donde nuestro sistema educativo no encuentra todavía la forma de superar su contexto social. Y entonces uno de los datos que son que llaman demasiado la atención en el caso de, por ejemplo, Vietnam, es que los jóvenes que tienen menor nivel socioeconómico pueden llegar a alcanzar hasta en un 75% los mejores puntajes. A ver, reitéranos esto otra vez, Juan. Vietnam tiene un nivel socioeconómico debajo de México. Hoy te puedo decir que ronda los $6,000, México está alrededor de los 10,000, pero Vietnam hace 6 años andaba alrededor de $1,500. Ese es un primer dato. Un segundo dato es que
los jóvenes que se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos, en el caso de Vietnam, Sí. llegan a alcanzar puntajes de los más altos. Correcto. Eso quiere decir que en Vietnam sí existe un mensaje muy claro de que si van a la escuela pueden superar su contexto social, su realidad social. Entonces es bastante halagador para una sociedad que construye en términos de justicia su futuro, ir a la escuela sabiendo que pueden mejorar ese contexto. Y un tercer punto, México, decían las autoridades de la OCDE, es uno de los países donde se encuentran menos inequidades en los resultados. Sí, por una razón, porque resulta que en nuestro país quienes salieron peor en esta ocasión son los que se encuentran en una situación socioeconómica más favorecida. Entonces, por ejemplo, te puedo decir que el 10% más rico de México puntea por debajo del 10% más pobre de Canadá. Entonces, eso quiere decir que los jóvenes que que tienen 15 años, que viajan a Estados Unidos, que viajan a Europa, que tienen autos y que tienen una vida acomodada, Sí. pues simplemente no alcanzan los resultados de los hijos de los mineros, por ejemplo, o de los recién emigrados en Reino Unido, por darte un caso. Correcto. Pues es un tema apasionante, larguísimo para poder abordar. El tiempo se nos termina, Juan Alfonso, pero tenemos el primer acercamiento de parte de Mexicanos Primero de estos resultados y, bueno, pues seguiremos platicando de esto porque hay mucho por el cual hay que trabajar, no solamente de parte de los alumnos o de los profesores, padres de familia, en fin, toda la sociedad estamos metidos en esto, tenemos que estar metidos en esto, ¿no? Así es, un apunte muy breve es que tengamos claro, y gracias por tus micrófonos, que un sistema educativo para que sea exitoso tiene que ser incluyente. Si no es incluyente, no es exitoso. Entonces, ese es un primer mensaje que tenemos que tener muy claro y muy definido, y que la conquista del derecho a aprender de los niños en México es una lucha progresiva, y entonces es importante mantener el camino, profundizar, y entonces por eso es importante evaluar, y no se entiende que pruebas como Planea sean suspendidas. Claro, claro. Bueno, este es otro tema, es otro gran tema. Juan Alfonso Mejía, como siempre, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, es un gusto, mi querido Héctor. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Cambiamos de tema porque